Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías capítulo 14 versículos 12 nos revela un misterio profundo, uno que ha desconcertado a la humanidad durante milenios. ¿Cómo es posible que el ser más cercano a Dios, el primero entre los ángeles, se convirtiera en el enemigo de todo lo que es santo y puro? Este es el enigma de Lucifer, el ángel caído, aquel cuyo orgullo lo llevó a transformarse en Satanás, el adversario. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, no era un ser común. Fue creado con una belleza y perfección que superaban la comprensión humana. Imagine, si puede, un ser de luz pura, resplandeciente, con una inteligencia y poder incomparables. Sus funciones no eran meramente decorativas, él estaba al frente de la adoración celestial, dirigiendo la alabanza y la gloria hacia el Creador. Era el guardián de la gloria divina, un ser dotado de una responsabilidad inmensa, pues tenía el privilegio de estar en la presencia misma de Dios, algo que ningún otro ser en la creación podía experimentar de la misma manera. Pero aquí radica la paradoja. Cuanto más cercano a la gloria divina estaba, más tentado se sintió a desear esa gloria para sí mismo. La Escritura nos advierte que el orgullo precede a la caída, y Lucifer, aunque magnífico, no fue inmune a este veneno. Empezó a contemplar su propia belleza y magnificencia. En lugar de reflejar la gloria de Dios, como era su propósito, comenzó a enfocarse en sí mismo. Este cambio de enfoque, aunque sutil al principio, fue el germen de su caída. Lucifer se convenció de que no debía servir a Dios, sino que él mismo debía ser adorado. Este pensamiento, esta chispa de rebelión, se convirtió en un fuego voraz en su corazón. No fue una caída instantánea, sino un proceso, una corrupción lenta de su ser que culminó en una rebelión total contra su Creador. Pero, ¿cómo pudo llegar hasta tal punto? Aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Se cree que Lucifer reunió un ejército, convenciendo a una tercera parte de los ángeles para que lo siguieran en su insurrección. Estos ángeles, fascinados por su carisma y engañados por sus promesas de poder, se unieron a él en su desafío contra el Todopoderoso. No se trataba simplemente de una guerra en el cielo, era una batalla ideológica, un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, entre la humildad y el orgullo, entre la obediencia y la rebeldía. El conflicto no fue sin consecuencias. Dios, en su justicia, no podía permitir que tal rebelión quedara impune. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo, arrojados a la tierra, donde su ira y frustración se manifestaron en una continua oposición a los propósitos divinos. Lucifer, el ángel de luz, se transformó en Satanás, el acusador, el adversario de todo lo bueno y santo. Ahora, Satanás, alejado de la presencia divina, busca constantemente arrastrar a otros a la oscuridad que él eligió. La batalla continúa, no solo en los cielos, sino también en la tierra, donde la humanidad se convierte en el campo de batalla de este conflicto eterno. Pero, ¿cuáles son las verdaderas consecuencias de esta caída? ¿Cómo afecta esto a la humanidad? Es aquí donde el relato se torna aún más intrigante. El destierro de Lucifer y su transformación en Satanás no fue solo un evento cósmico de dimensiones épicas, sino que marcó el inicio de un conflicto que se extiende hasta nuestros días. Para entender cómo este cambio afectó a la humanidad, debemos adentrarnos en las profundidades del propósito original de la creación y cómo la rebelión de Lucifer trastocó ese plan divino. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no cayó solo. Arrastró consigo a una multitud de ángeles que, seducidos por su visión de poder y grandeza, decidieron abandonar su lealtad a Dios. Estos seres, que antes eran mensajeros de luz, se convirtieron en agentes de caos y destrucción. Sin embargo, la caída de Lucifer no fue el final de su influencia, sino el comienzo de una nueva estrategia: corromper la creación más preciada de Dios, la humanidad. El libro de Génesis nos narra cómo Dios creó a Adán y Eva, colocándolos en el jardín del Edén, un paraíso terrenal donde todo era perfecto. Ellos eran inocentes, sin mancha de pecado, viviendo en armonía con la naturaleza y en comunión directa con Dios. Aquí, en este escenario de pureza y belleza, Satanás hizo su movimiento. La serpiente, símbolo de astucia y engaño, no fue simplemente un animal cualquiera, sino la manifestación de Satanás mismo,
quien buscó utilizar su astucia para sembrar la duda y el engaño en el corazón de la humanidad. La tentación en el jardín del Edén no fue un simple acto de desobediencia, fue un ataque directo contra la relación entre Dios y el hombre. Satanás, consciente de la delicada posición de los primeros seres humanos, utilizó su influencia para pervertir la verdad. ¿Con qué Dios os ha dicho?, preguntó la serpiente a Eva, sembrando la semilla de la duda. Esta frase no era solo una pregunta, sino una insinuación calculada, diseñada para hacer que Eva cuestionara la bondad y la autoridad de Dios. La serpiente no solo tentó a Eva con el fruto prohibido, sino que también le prometió algo que resonaba profundamente en el deseo humano: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí vemos la misma trampa que llevó a Lucifer a su caída, el deseo de ser como Dios, de ocupar un lugar que no le correspondía. Eva, engañada por la astucia de Satanás y seducida por la promesa de sabiduría y poder, tomó el fruto y lo compartió con Adán, desobedeciendo el único mandamiento que Dios les había dado. Este acto de desobediencia, aunque aparentemente simple, fue el detonante de una cadena de eventos que cambiarían para siempre la historia de la humanidad. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva abrieron la puerta al pecado, permitiendo que la corrupción y la muerte entraran en el mundo. Satanás había logrado su objetivo, había separado a la humanidad de su creador, introduciendo el pecado en lo que antes era un paraíso perfecto. Sin embargo, la historia no termina aquí. Aunque Satanás logró corromper a la humanidad, el propósito de Dios no fue anulado. La caída del hombre llevó a la promesa de redención, una redención que Satanás buscaría obstaculizar en cada paso. Desde ese momento, la Biblia nos muestra cómo Satanás, el gran adversario, se convirtió en el acusador y tentador de la humanidad, utilizando su astucia y poder para frustrar el plan divino en cada generación. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Satanás interviene en momentos clave, buscando desviar a los hombres y mujeres de Dios, corromper sus corazones y llevarlos por el camino de la destrucción. Pero al mismo tiempo, la promesa de Dios de restaurar lo que se perdió en el Edén se hace cada vez más evidente. La lucha entre la oscuridad y la luz, entre Satanás y el propósito divino, continúa, pero la victoria final ya está escrita en las páginas de la historia sagrada. La influencia de Satanás en la historia de la humanidad no se limita solo a la caída en el Edén. Desde ese momento, él ha sido una presencia constante, sutil y muchas veces directa, que ha buscado desviar a la humanidad del propósito divino. Para comprender la magnitud de su influencia, debemos observar cómo su papel ha evolucionado a lo largo de las Escrituras y cómo ha intentado repetidamente frustrar el plan de redención que Dios había prometido desde los primeros días de la creación. Después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Pero con este crecimiento también vino la propagación del pecado, una mancha que se extendió de generación en generación. Satanás, lejos de ser un espectador pasivo, se convirtió en el instigador de la maldad, manipulando los corazones y las mentes de los hombres para alejarlos cada vez más de Dios. Uno de los episodios más emblemáticos de la influencia satánica en los primeros tiempos de la humanidad es la historia de Caín y Abel. Ambos, hijos de Adán y Eva, presentaron ofrendas a Dios. Abel, en su obediencia y fe, ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín, lleno de celos y resentimiento, ofreció los frutos de la tierra. Cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, este último fue consumido por la ira y el rencor. Satanás vio en esto una oportunidad perfecta para incitar al primer asesinato de la historia. En lugar de buscar redención o corrección, Caín permitió que el odio se apoderara de su corazón, y bajo la influencia de Satanás, mató a su hermano. Este acto de fratricidio fue solo el comienzo. A medida que la humanidad continuaba expandiéndose, la maldad también se multiplicaba. La corrupción, la violencia y la idolatría comenzaron a dominar la tierra. Satanás, deleitándose en la depravación de la humanidad, buscó destruir la relación entre Dios y el hombre a través de la perversión de la moral y la justicia. Fue durante este tiempo que Dios, lamentando haber creado al hombre, decidió purificar la tierra a través del diluvio, un acto de juicio y misericordia simultáneos. Aunque Satanás había logrado corromper a casi toda la humanidad, Dios preservó una línea justa a través de Noé y su familia, manteniendo viva la promesa de redención.
Avanzando en el tiempo, encontramos otro ejemplo significativo de la influencia de Satanás en la historia humana, la Torre de Babel. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a poblar la tierra nuevamente. Pero en lugar de esparcirse y llenar la tierra como Dios les había mandado, decidieron unirse para construir una torre que alcanzara los cielos, un monumento a su propia gloria. Detrás de este proyecto monumental estaba, una vez más, la influencia de Satanás, quien alentó el orgullo y la autosuficiencia en los corazones de los hombres. Este intento de alcanzar los cielos por sus propios medios no fue solo un acto de desobediencia, sino un desafío directo al orden divino. Dios, al ver esto, confundió sus lenguas y dispersó a la humanidad por toda la tierra, frustrando los planes de Satanás de unificar a la humanidad bajo una bandera de rebelión. Sin embargo, Satanás no se detuvo. A lo largo de la historia de Israel, la nación elegida por Dios, vemos su constante esfuerzo por destruir el linaje que eventualmente llevaría al Mesías. Desde la esclavitud en Egipto hasta las múltiples invasiones y exilios, Satanás utilizó a las naciones paganas, la idolatría y la infidelidad de Israel para intentar frustrar el plan divino. Pero cada vez que parecía que el pueblo de Dios estaba al borde de la destrucción, Dios intervenía, preservando a un remanente fiel. Uno de los episodios más significativos en este sentido es la tentación de Jesús en el desierto. Aquí vemos a Satanás enfrentarse directamente con el Hijo de Dios, buscando desviarlo de su misión redentora. Ofreciéndole los reinos del mundo a cambio de adoración, Satanás desplegó su poder y autoridad sobre la tierra. Pero Jesús, resistiendo cada tentación, reafirmó su obediencia al Padre y su compromiso con el plan divino. Este episodio no solo fue una demostración del poder de Satanás, sino también una revelación de su inevitable derrota. Aunque Satanás ha logrado sembrar caos y destrucción, su poder es limitado y está destinado a ser quebrantado. Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, abrió un camino de redención que Satanás no puede detener, un camino que lleva a la restauración de todo lo que se perdió en el Edén. A lo largo de la narrativa bíblica, se revela que Satanás no solo es un adversario espiritual, sino también un manipulador maestro, capaz de utilizar las debilidades humanas para promover su agenda de rebelión. Su influencia se extiende más allá de la esfera individual, afectando a naciones enteras, reyes y sistemas de creencias. Un ejemplo claro de su capacidad para incidir en la política y la espiritualidad de un pueblo se observa en la historia de Israel, especialmente durante los tiempos de los reyes y los profetas. Cuando Israel clamó por un rey para ser como las naciones vecinas, desechando así la teocracia directa bajo Dios, Satanás vio otra oportunidad. Aunque Dios permitió que Israel tuviera un rey, el deseo mismo de ser como los demás ya era una señal de la influencia corruptora que Satanás ejercía. A lo largo de los reinados de Saúl, David y Salomón, podemos ver cómo el adversario utilizó diversas estrategias para intentar desviar el linaje que eventualmente llevaría al Mesías. Saúl, el primer rey, comenzó su reinado con humildad, pero su orgullo y desobediencia hacia Dios lo llevaron a ser desechado. La influencia de Satanás en su vida se manifiesta en su progresiva paranoia y obsesión por mantener su poder, incluso intentando matar a David, el ungido por Dios para sucederlo. Esta obsesión lo llevó a consultarse con una adivina, un acto que claramente contradice la ley de Dios, pero que refleja cómo el miedo y la desesperación pueden abrir puertas al adversario. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, no fue inmune a los ataques de Satanás. En el caso del censo de Israel, la Biblia menciona que Satanás incitó a David a realizarlo, lo que provocó una gran plaga en Israel como castigo. Este acto, aparentemente inocuo, fue un intento de Satanás de provocar la ira divina sobre el pueblo elegido, utilizando el orgullo de David como su herramienta. Salomón, el hijo de David, es otro caso de cómo Satanás trabaja pacientemente para corromper incluso a los más sabios. Salomón comenzó su reinado con una devoción y sabiduría inigualables, pero con el tiempo, fue seducido por sus muchas esposas extranjeras, quienes lo llevaron a adorar a otros dioses. Esta idolatría, promovida por la influencia de Satanás, no solo corrompió a Salomón, sino que también sembró las semillas de la división del reino, un cisma que debilitó a Israel y lo hizo más vulnerable a las influencias paganas. La historia de Job nos ofrece otro ángulo de la estrategia de Satanás. En este relato,
Satanás se presenta ante Dios para desafiar la integridad de Job, un hombre justo y temeroso de Dios. Satanás afirma que la fidelidad de Job es superficial y depende de las bendiciones materiales que ha recibido. Dios, permitiendo que Satanás pruebe a Job, revela una profunda verdad. La fe genuina no depende de las circunstancias, sino de la confianza en la soberanía divina. Aunque Satanás destruye todo lo que Job posee y lo aflige con terribles enfermedades, Job no maldice a Dios, demostrando que la fe verdadera puede resistir incluso los ataques más feroces del adversario. La influencia de Satanás no se limita a individuos, sino que se extiende a naciones y culturas enteras. El auge de la idolatría en Canaán, que incluyó prácticas tan atroces como el sacrificio de niños, es un claro ejemplo de cómo Satanás corrompe la espiritualidad humana, desviándola hacia la adoración de dioses falsos y crueles. Cuando Israel cayó en estos mismos patrones, ofreciendo sacrificios a Baal y otros ídolos, fue la culminación de la obra de Satanás para separar al pueblo elegido de su Creador. A través de los profetas, Dios repetidamente denunció la idolatría y las injusticias sociales de Israel, advirtiendo de las consecuencias que vendrían si no se arrepentían. Pero la persistencia de Satanás en desviar al pueblo fue tan fuerte que, a pesar de las advertencias, Israel y Judá fueron llevados al exilio, primero por los asirios y luego por los babilonios. Este exilio fue un momento de profunda humillación y sufrimiento, pero también sirvió como un recordatorio del poder de la redención. A pesar de las victorias temporales de Satanás, el plan de Dios para restaurar a su pueblo permaneció firme. En cada uno de estos episodios, desde los reyes de Israel hasta los profetas que les llamaron al arrepentimiento, Satanás se muestra como un enemigo astuto y persistente, siempre buscando desviar a la humanidad del camino de la rectitud. Sin embargo, también queda claro que, aunque puede influir y tentar, no puede anular el propósito final de Dios. Las promesas de redención, a través del linaje que él mismo intentó destruir, se cumplirían, asegurando la derrota final de Satanás y la restauración de la creación. El auge del Imperio Romano marcó un nuevo capítulo en la historia del conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Con su vasto poder y dominio sobre gran parte del mundo conocido, Roma se convirtió en un escenario donde Satanás intensificó sus esfuerzos por oponerse al plan divino. A lo largo de este periodo, Satanás no solo influyó en los sistemas políticos y sociales, sino que también buscó atacar directamente el cumplimiento de la promesa de redención que había sido proclamada desde los tiempos antiguos. En medio del dominio romano, en una pequeña provincia, nació Jesús de Nazaret. Este evento, aunque aparentemente insignificante en el contexto de la historia global, representó el punto culminante del plan de Dios para derrotar a Satanás. Desde el nacimiento de Jesús, Satanás reconoció la amenaza que este niño representaba para su reino de oscuridad. La primera manifestación de su ataque se vio en la figura de Herodes el Grande, quien, al enterarse del nacimiento del rey de los judíos, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Este acto de brutalidad, inspirado por el temor y el odio, fue un intento desesperado de Satanás por eliminar al Mesías antes de que pudiera cumplir su misión. Sin embargo, Dios protegió a su hijo, y la familia de Jesús huyó a Egipto, frustrando una vez más los planes de Satanás. A medida que Jesús crecía, Satanás buscó diferentes oportunidades para desviar su camino. El episodio más revelador de este enfrentamiento es la tentación en el desierto. Después de que Jesús ayunó durante 40 días, Satanás apareció ante él con 3 tentaciones que estaban diseñadas para apelar a la humanidad de Jesús. Primero, le sugirió que convirtiera las piedras en pan, apelando a su hambre física. Luego, lo llevó al pináculo del templo y lo desafió a lanzarse, prometiendo que los ángeles lo salvarían, apelando al orgullo y la presunción. Le mostró todos los reinos del mundo, ofreciendo entregárselos si Jesús se postraba y lo adoraba. Esta última tentación era, en esencia, una oferta para evitar la cruz y obtener poder sin sufrimiento. Pero Jesús, a diferencia de Adán, resistió cada tentación, citando las Escrituras y reafirmando su lealtad absoluta al Padre. En esta confrontación, quedó claro que el poder de Satanás, aunque grande, no podía doblegar la voluntad del Hijo de Dios. La derrota de Satanás en el desierto fue un presagio de su derrota final, que sería consumada en la cruz. Sin embargo, Satanás no se dio por vencido. A lo largo del ministerio de Jesús,
sus tácticas se volvieron más sutiles y peligrosas. Intentó sembrar discordia entre los discípulos, influenciando a Pedro para que tratara de disuadir a Jesús de su camino hacia la cruz, e incitando a Judas a traicionar a su maestro por 30 piezas de plata. La crucifixión de Jesús fue el clímax de la oposición de Satanás. En la cruz, Satanás creyó que había logrado su victoria final, que al eliminar al Hijo de Dios, había frustrado el plan divino de redención. Pero lo que Satanás no comprendió fue que la crucifixión no era su triunfo, sino su derrota. La muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio perfecto que expió los pecados de la humanidad, destruyendo el poder del pecado y de la muerte. 3 días después, la resurrección de Jesús demostró que ni siquiera la muerte, la última herramienta de Satanás, podía retener al Hijo de Dios. La resurrección marcó la victoria decisiva de Cristo sobre Satanás, estableciendo un nuevo reino basado en la gracia y la verdad, un reino que Satanás no puede destruir. Sin embargo, la derrota de Satanás en la cruz no significó el fin de su influencia en el mundo. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Satanás cambió sus tácticas, dirigiendo su atención a la iglesia naciente. El libro de los Hechos y las cartas del Nuevo Testamento nos muestran cómo Satanás intentó destruir la iglesia, desde dentro y desde fuera, a través de la persecución, la herejía y la corrupción. Sin embargo, la promesa de Jesús a sus discípulos fue clara: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La historia de la Iglesia, desde su fundación hasta el presente, es un testimonio de la persistente lucha entre las fuerzas de la oscuridad y la luz, un conflicto que continuará hasta el regreso de Cristo, cuando Satanás será derrotado de una vez por todas, y el reino de Dios se establecerá en plenitud sobre la tierra. La Iglesia primitiva, desde su nacimiento en Pentecostés, enfrentó un asedio constante por parte de las fuerzas del mal. Satanás, al ver que no pudo destruir a Jesús, concentró su atención en sus seguidores, buscando apagar la luz que Cristo había encendido en el mundo. Este ataque fue multifacético, manifestándose tanto en persecuciones externas como en divisiones internas, todo con el objetivo de detener la expansión del Evangelio y destruir el testimonio de los creyentes. El Imperio Romano, con su vasto poder y control sobre el mundo conocido, se convirtió en un instrumento clave en la estrategia de Satanás. Los primeros cristianos fueron sometidos a una brutal persecución bajo emperadores como Nerón, Domiciano y Diocleciano, quienes veían en ellos una amenaza para la estabilidad del imperio. Estos gobernantes, movidos por una combinación de temor y odio, desataron olas de violencia que intentaron erradicar la fe cristiana. Sin embargo, estas persecuciones, en lugar de destruir la fe, la fortalecieron. Los mártires, con su valentía y fidelidad hasta la muerte, se convirtieron en testigos poderosos del amor y la verdad de Cristo. La sangre de los mártires, lejos de extinguir la fe, la sembró más profundamente en los corazones de aquellos que observaban sus sacrificios. Cada ejecución pública, diseñada para intimidar y disuadir, resultaba en la conversión de más personas, quienes veían en la muerte de estos hombres y mujeres una esperanza que desafiaba incluso a la muerte. Satanás, aunque había subestimado la resiliencia de la Iglesia, no desistió en su intento de sofocar el movimiento cristiano. Simultáneamente, Satanás utilizó otra táctica para intentar destruir la Iglesia: la corrupción interna. Los primeros siglos del cristianismo no solo estuvieron marcados por la persecución, sino también por la aparición de falsas doctrinas y enseñanzas heréticas que amenazaban con distorsionar el mensaje puro del Evangelio. Herejías como el gnosticismo, el arrianismo y el docetismo intentaron redefinir la naturaleza de Cristo y el propósito de su obra redentora. Estos movimientos, aunque revestidos de una apariencia de sabiduría y espiritualidad, eran trampas diseñadas por Satanás para desviar a los creyentes de la verdad. Los líderes de la Iglesia, conscientes de estos peligros, convocaron concilios y escribieron defensas teológicas para combatir estas herejías. Padres de la Iglesia como Atanasio, Ireneo y Agustín dedicaron sus vidas a defender la ortodoxia, refutando las mentiras que intentaban infiltrarse en la fe. Su labor fue crucial para preservar la integridad del mensaje cristiano, asegurando que las futuras generaciones recibieran la verdad tal como había sido revelada por Cristo y transmitida por los apóstoles. Pero la guerra espiritual no se limitaba a las persecuciones y las herejías. Satanás también intentó corromper la Iglesia a través de la ambición y la avaricia,
infiltrando a líderes y comunidades con un deseo por el poder terrenal. A medida que el cristianismo comenzó a ganar aceptación, y eventualmente, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, la Iglesia se enfrentó a un nuevo desafío, la tentación del poder y la riqueza. La alianza con el Estado, aunque trajo consigo un periodo de paz relativa, también abrió la puerta a la corrupción. La pureza y la sencillez del Evangelio comenzaron a ser eclipsadas por la política y la pompa, y Satanás aprovechó cada oportunidad para sembrar división y desviar a los líderes eclesiásticos de su verdadera misión. A pesar de estos desafíos, la Iglesia sobrevivió, en muchos casos, prosperó. Las órdenes monásticas, los movimientos de reforma y los concilios ecuménicos surgieron como respuestas a la corrupción interna y a las amenazas externas, buscando siempre renovar y purificar la fe. Aunque Satanás continuaba su obra destructiva, la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerían seguía siendo una fuente de esperanza y fortaleza para los creyentes. Con el tiempo, el cristianismo se expandió más allá de las fronteras del Imperio Romano, alcanzando regiones lejanas y culturas diversas. La misión de llevar el Evangelio a todas las naciones se convirtió en la prioridad de la Iglesia, y aunque las barreras culturales, lingüísticas y religiosas eran formidables, el mensaje de Cristo trascendió estos obstáculos. Pero en cada nuevo territorio, Satanás estaba presente, buscando formas de impedir que la luz del Evangelio penetrara las tinieblas. La llegada de la Edad Media trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. Mientras la Iglesia consolidaba su poder en Europa, nuevas formas de herejía y rebelión surgían, algunas influenciadas directamente por la obra de Satanás. Movimientos como el catarismo y otras sectas heréticas cuestionaron la autoridad de la Iglesia y ofrecieron interpretaciones distorsionadas del cristianismo. Al mismo tiempo, la aparición del Islam en el siglo VII añadió otra capa de conflicto espiritual, con Satanás utilizando esta nueva religión para oponerse al avance del cristianismo en grandes partes del mundo. Sin embargo, a pesar de las innumerables batallas, tanto visibles como invisibles, la Iglesia persistió. La historia del cristianismo, desde sus humildes comienzos hasta su expansión global, es una historia de resistencia y renovación continua, impulsada por la convicción de que, aunque Satanás sigue activo, su derrota final está asegurada. La cruz y la resurrección de Cristo marcan el punto culminante de este conflicto cósmico, garantizando que, en última instancia, el reino de Dios prevalecerá sobre todas las fuerzas del mal. La Edad Media, conocida como la Era de la Fe, fue también un periodo marcado por un intenso conflicto espiritual, donde Satanás persistió en su intento de desviar a la humanidad del camino de Dios. Con el cristianismo establecido como la religión dominante en Europa, la estrategia de Satanás se volvió más sofisticada y sutil, atacando no solo a individuos, sino también a las instituciones que representaban la fe. Uno de los aspectos más oscuros de este periodo fue la corrupción que comenzó a infiltrarse en la Iglesia. Con el poder y la influencia que la Iglesia había acumulado, vinieron también las tentaciones del mundo, riquezas, poder político, y un control casi absoluto sobre las almas de los fieles. Satanás, siempre atento a las debilidades humanas, utilizó estas tentaciones para sembrar corrupción entre el clero. Obispos y papas se vieron envueltos en intrigas políticas, guerras y la acumulación de riquezas, desviando la atención de su verdadera misión espiritual. Las indulgencias, que originalmente fueron concebidas como una forma de penitencia y reconciliación, se convirtieron en un símbolo de la corrupción, siendo vendidas como una especie de salvación al mejor postor. Esta práctica no solo comprometió la integridad de la fe, sino que también alienó a muchos creyentes que veían cómo el mensaje puro de Cristo era corrompido por la avaricia humana. Satanás, detrás de estas perversiones, se regocijaba al ver cómo la desilusión crecía dentro de la comunidad de creyentes. Sin embargo, la oscuridad nunca puede extinguir completamente la luz. En medio de este ambiente de corrupción, surgieron voces proféticas que clamaban por una reforma. Figuras como Francisco de Asís, quien renunció a toda riqueza para seguir a Cristo en pobreza y humildad, y Domingo de Guzmán, quien fundó la Orden de los Dominicos para predicar y enseñar la verdad del Evangelio, se convirtieron en faros de esperanza. Estos reformadores, movidos por un deseo de purificar la fe,
fueron instrumentos de Dios para contrarrestar la influencia de Satanás en la Iglesia. Al mismo tiempo, las cruzadas, que comenzaron como expediciones militares para recuperar Tierra Santa, reflejaron otra dimensión del conflicto espiritual. Aunque inicialmente motivadas por un fervor religioso, las cruzadas rápidamente se convirtieron en guerras impulsadas por ambiciones políticas y económicas. Satanás, aprovechando el fervor religioso, distorsionó el propósito de estas campañas, llevándolas a cometer atrocidades en nombre de Dios. Estas guerras, lejos de unir a la cristiandad, sembraron divisiones profundas entre Oriente y Occidente, entre cristianos, judíos y musulmanes. Durante este tiempo, otra amenaza surgió en la forma de la Inquisición. Lo que comenzó como un esfuerzo para proteger la ortodoxia se transformó en un instrumento de miedo y represión. Satanás, siempre hábil en distorsionar las intenciones humanas, se infiltró en la Inquisición, convirtiéndola en una herramienta de tortura y muerte. Muchos inocentes sufrieron bajo falsas acusaciones, y la fe, en lugar de ser un refugio, se convirtió en una fuente de terror para muchos. A pesar de estos oscuros episodios, la verdad del Evangelio permaneció. En medio de la corrupción y la violencia, surgieron movimientos de renovación espiritual que buscaron devolver a la Iglesia a su verdadero propósito. La aparición de las órdenes mendicantes, como los franciscanos y los dominicos, representó un retorno a las enseñanzas de humildad y servicio de Cristo. Estas órdenes, dedicadas a la predicación, la pobreza y la educación, combatieron la corrupción desde dentro, reafirmando la importancia de la santidad personal y la caridad. Además, la devoción a la Virgen María y a los santos floreció durante este periodo, proporcionando consuelo y esperanza a los fieles. A través de la intercesión de María y los santos, muchos encontraron fuerza para resistir las tentaciones y las pruebas de la vida. Las catedrales góticas, con sus majestuosos vitrales y su arquitectura elevada, fueron un testimonio visible de la fe de la época, representando un anhelo por lo divino y lo eterno en medio de un mundo plagado de conflictos. La llegada del Renacimiento marcó un cambio en la marea. Con el redescubrimiento de los textos clásicos y un renovado interés por la razón y la ciencia, el Renacimiento trajo consigo un resurgimiento cultural que desafió muchas de las prácticas y doctrinas establecidas. Satanás, consciente de los cambios que se avecinaban, intentó desviar este despertar cultural hacia el humanismo secular, promoviendo la idea de que el hombre era el centro del universo, independiente de Dios. Sin embargo, el Renacimiento también preparó el camino para la Reforma Protestante, un movimiento que desafiaría directamente la corrupción dentro de la Iglesia. Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores fueron impulsados por un profundo deseo de retornar a la pureza del Evangelio. Estos hombres, armados con la palabra de Dios, se enfrentaron a las fuerzas de la oscuridad que habían tomado el control de la Iglesia, provocando una división que cambiaría para siempre el paisaje espiritual de Europa. La Reforma, aunque trajo consigo nuevas divisiones, también abrió la puerta a una revitalización de la fe cristiana. La traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas permitió que el mensaje de Cristo llegara directamente al corazón de las personas, sin intermediarios corruptos. La educación y la predicación se convirtieron en las nuevas armas espirituales en la batalla contra la influencia de Satanás, y el Evangelio volvió a ser una fuerza transformadora en la vida de las personas. A través de cada una de estas etapas, queda claro que aunque Satanás ha intentado innumerables veces destruir la obra de Dios, siempre ha habido un remanente fiel dispuesto a luchar por la verdad. La historia de la Iglesia, llena de altibajos, no es solo un relato de conflictos y desafíos, sino también un testimonio de la perseverancia de los creyentes y de la promesa de que, a pesar de todos los ataques, la victoria final pertenece a Dios. La historia de Satanás, desde su caída como Lucifer hasta su influencia persistente a lo largo de la historia humana, culmina en una realidad que se extiende hasta nuestros días. Aunque su derrota fue sellada en la cruz, su actividad en el mundo no ha cesado, y su influencia sigue presente en las sombras, operando a través de sistemas, ideologías y corazones humanos que se resisten al reinado de Dios. En este capítulo final de su historia, nos encontramos en un tiempo en el que la batalla espiritual se intensifica, reflejando la cercanía de un desenlace que ha sido profetizado desde hace milenios. El siglo XX, marcado por guerras mundiales, genocidios y el auge de ideologías totalitarias,
Fue un periodo donde las fuerzas del mal parecieron alcanzar nuevas alturas. Movimientos como el nazismo y el comunismo, con su desprecio por la vida humana y su rechazo a la moralidad cristiana, demostraron cómo Satanás podía manipular a las masas para llevar a cabo su obra destructiva. La deshumanización de millones, la glorificación del poder y la ciencia divorciada de la ética fueron expresiones de un mundo que, en muchos sentidos, se alejó de Dios y se sumergió en la oscuridad. Pero en medio de tanta destrucción, la gracia de Dios nunca dejó de operar. La caída de los regímenes totalitarios, la resistencia pacífica de figuras como Martin Luther King Jr. y la constante labor de la Iglesia en defensa de los derechos humanos fueron testimonios de la luz que nunca se apaga, incluso en los momentos más oscuros. Satanás, aunque poderoso, no ha logrado apagar la chispa divina que reside en aquellos que se aferran a la fe y a la esperanza en Cristo. En el ámbito religioso, el siglo XX también fue testigo de una creciente secularización y la aparición de movimientos que, si bien prometían libertad y progreso, en realidad alejaban a las personas de la verdad de Dios. El surgimiento del relativismo moral, donde la verdad se vuelve subjetiva y cada individuo se convierte en su propio juez, es una manifestación clara de la obra de Satanás en el mundo moderno. Al eliminar la noción de una verdad absoluta y de un juicio final, Satanás ha buscado instalar un sistema de creencias donde la conciencia humana ya no tiene un ancla firme en la justicia divina. Sin embargo, no todo ha sido oscuridad. A medida que se acerca el tiempo del fin, también hemos visto un renacimiento espiritual, un hambre renovada por la verdad y una búsqueda de lo trascendental en un mundo cada vez más materialista. Movimientos de avivamiento han surgido en diferentes partes del mundo, donde la palabra de Dios se predica con poder y millones de personas han sido transformadas por el Evangelio. Esta renovación espiritual es una señal de que, a pesar de los intentos de Satanás por dominar la narrativa del mundo, el Espíritu Santo sigue activo, guiando a las almas hacia la redención. La tecnología, a pesar de sus peligros, también ha servido como un arma poderosa en la difusión del mensaje de Cristo. Las redes sociales, el Internet y los medios de comunicación han permitido que la verdad del Evangelio llegue a lugares donde antes era imposible, llevando la luz a los rincones más oscuros del planeta. Aunque Satanás ha intentado utilizar estos medios para difundir el caos, la mentira y la confusión, la verdad sigue encontrando su camino hacia los corazones de aquellos que buscan sinceramente. A medida que avanzamos en el siglo XXI, los signos del final de los tiempos se vuelven más evidentes. Las profecías bíblicas hablan de un periodo de gran tribulación, donde Satanás, en un último esfuerzo, desatará su furia sobre la tierra. La aparición del Anticristo, la gran apostasía y las señales en el cielo y en la tierra marcan un punto culminante en esta historia milenaria. Pero incluso en medio de esta gran batalla final, los creyentes están llamados a mantenerse firmes, sabiendo que la victoria definitiva ya ha sido asegurada. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos da una visión de este desenlace. Satanás, el gran dragón, será derrotado, arrojado al lago de fuego junto con la muerte y el Hades. Esta visión de juicio y redención es el recordatorio final de que, aunque el mal puede tener su momento de poder, la justicia de Dios prevalecerá para siempre. El nuevo cielo y la nueva tierra, donde no habrá más dolor, lágrimas ni muerte, es la promesa final para todos aquellos que han perseverado en la fe. En este reino eterno, Satanás no tendrá más influencia, y la creación será restaurada a su estado original de perfección. La historia de Lucifer, que comenzó con orgullo y rebelión, termina con su derrota y el triunfo de la gracia divina. En conclusión, la historia de Lucifer convertido en Satanás es un recordatorio constante de la realidad del mal, pero también de la infinita misericordia y poder de Dios. La batalla espiritual en la que estamos inmersos es una parte integral de la historia humana, y aunque Satanás sigue siendo una fuerza a tener en cuenta, su derrota final es segura. Para aquellos que permanecen fieles a Cristo, la victoria está garantizada, y el reino de Dios, donde reina la paz y la justicia, será su herencia eterna.